En 2011, Libia fue desestabilizada por un operativo controlado por los Estados Unidos de América. Ese operativo inició con una movilización interna en el marco de la Primavera Árabe, que fue aprovechado por estadounidenses, británicos y franceses para intervenir en el país. Han pasado 15 años y Libia sigue dividida en fracciones que se hacen la guerra entre ellas y son incapaces de celebrar elecciones libres para conformar un solo gobierno nacional. Lo anterior, pese a que el sistema ONU intervino a instancias de Estados Unidos para asegurar al pueblo libio el ejercicio de sus derechos universales. En ese año de 2011, el Consejo de Seguridad de la ONU votó su resolución 1973. Importa recordar cómo votaron los 15 miembros del Consejo. Recordemos que 5 de los 15 tienen derecho de veto, son las grandes potencias que vencieron en 1945. Estados Unidos, Rusia, heredera de la URSS, Gran Bretaña, China y Francia. Los otros 10 consejeros se eligen periódicamente por la Asamblea General de la ONU y la resolución de 1973 no enfrentó el veto de ninguna gran potencia. Es decir, la Federación Rusa y la República Popular de China aceptaron la intervención militar en Libia bajo la dirección de los Estados Unidos de América. Pero ambas grandes potencias se abstuvieron y junto con las dos grandes abstenciones también se abstuvo Brasil, India y Alemania. Votaron a favor de la intervención Estados Unidos, por supuesto, Gran Bretaña y Francia, Albania, Bosnia y Herzegovina, Gabón, Líbano, Nigeria, Portugal y Sudáfrica. Inesperado. En medio de ese ataque sancionado por la ONU, el líder de Libia, Muammar el-Gaddafi, fue derrocado. La prensa internacional presentó la rebelión anti-Gaddafi y la intervención como actos de liberación en contra de un tirano sangriento y represor. La personalidad del líder libio era, por decirlo menos, extravagante. Pero si le preguntamos a los expertos en política y sociedad de los países musulmanes, encontraremos que la forma constitucional que el Gaddafi le dio a su país era compleja. Libia se llamaba en realidad República Árabe Jamarijilla. Esta última palabra, Jamahiriya, significa estado de masas. En 1969, cuando tenía 27 años, el Gaddafi encabezó una revolución que derrocó a Idris I, el primero, por cierto, y único rey de Libia, que había ascendido al trono después de que las fuerzas coloniales de la Italia fascista fueron derrotadas en la Segunda Guerra Mundial. La revolución libia fue parte de un movimiento grande de las masas árabes que llevaron al poder al partido Baas en Irak y Siria y a Nasser en Egipto. Durante 5 décadas, el régimen de Gaddafi usó el petróleo y la renta petrolera a favor de la muy pequeña población del país y fue dándole a su estado una forma constitucional compleja. Sin embargo, la densidad del régimen libio era muy baja. En una de mis clases de movimientos sociales en el mundo islámico, allá en la Universidad de Georgetown, allá por los 1990, nos tocó estudiar un caso extraño, libio. Durante el ascenso del fundamentalismo islámico en toda la región, entre los 1980s y 90s, el órgano legislativo de la República Jamahiriya, que por cierto había asegurado una representación muy grande a las mujeres, decidió modificar leyes restringiendo los derechos de las mujeres. Cuando la noticia de esta decisión parlamentaria llega al líder de la revolución y jefe del Estado, que solía residir en el desierto al modo árabe tradicional, el Gaddafi montó en cólera y supongo en un camello también lo montó y se viajó, se fue de inmediato a la capital libia, regañó a las mujeres parlamentarias que votaron en contra de sus propios derechos e hizo que el parlamento votase de nuevo el asunto. En otras palabras, las instituciones de la República Jamahiriya dependían excesivamente de la voluntad unipersonal del fundador del Estado. No hubo, por lo que alcanzamos a ver, una institucionalización que incluyese efectivamente a las masas. Por lo mismo, cuando en 2011 inicia la revuelta de la Primavera Árabe, la República Jamahiriya se disuelve y es incapaz de confrontar a los insurrectos en el interior y a los invasores del exterior. Hoy en día,
el país está dividido en dos polos que se hacen la guerra. Uno de ellos, el Ejército Nacional Libio, es en realidad una organización armada de una familia, los Haftar, entiendo, en el oriente de la región. Esto no promete una institucionalización democrática, por supuesto. También en el año 2011, el régimen Baas de Siria fue atacado en contexto de la primavera árabe y fue también el ataque apoyado por intervenciones extranjeras. Ahora, el baasismo es una versión del nacionalismo panárabe cuyo estilo y políticas públicas se parecen mucho a lo que nosotros en nuestro país conocemos como el priismo clásico. República laica, nacionalismo que subsume las identidades regionales y locales a nombre de una nueva nación árabe, independencia frente a las grandes potencias, buscando una tercera vía en lo económico. Lo que distinguía al baasismo del priismo mexicano es que en aquellos países jamás se despolitizó a las Fuerzas Armadas. Por lo mismo, según fue pasando el tiempo, Siria, Irak y Egipto quedaron en manos de liderazgos personales cuyo poder nacía originalmente del ejército. En Irak el régimen se consolidó alrededor de un caudillo, Saddam Hussein. En Siria, en una dinastía, el padre Hafez al-Assad y el hijo Bashir al-Assad. Mientras que en Egipto, luego de la caída de Nasser, que fue el que expropió el canal de Suez, es el equivalente de Cárdenas en aquel país, hubo una sucesión de militares cuyo aparato de dominación se articula solo a través de las Fuerzas Armadas. Pese a estas debilidades institucionales, los republicanos baasistas en el Próximo Oriente resistieron mejor la embestida de la primavera árabe y la intervención extranjera luego de 2011. 8 años antes de 2011, en 2003, Irak fue invadida con una intervención directa del ejército de los Estados Unidos bajo el pretexto de las inexistentes armas de destrucción masiva y aparte sin autorización de la ONU. Solo así se pudo destruir el régimen personalista pero poderoso de Saddam. Sin embargo, pasaron 18 años sin que los estadounidenses lograsen estabilizar un régimen iraquí realmente amigo. Y el país quedó fraccionado, y peor, una de las fracciones más poderosas es liderada por los mulás chiitas de Irak, que responden a la República Islámica de Irán, el archienemigo de Estados Unidos en la región. Siria. Ahí el régimen de los Assad, baasista, aguantó una cruenta guerra civil 13 años, hasta que, en 2024, el régimen se disolvió. Hoy en día, nadie sabe cómo se va a reconstruir el Estado en ese país, o si la Siria baasista será sustituida por un solo Estado o por varios Estados. Comparen todo lo anterior, compañeras y compañeros, con la estructura constitucional de la República Islámica de Irán. Contrario a Libia, Siria e Irak o Egipto, desde que se estabilizó el régimen constitucional iraní en ese estado, ha sostenido elecciones periódicas y ha visto sucederse en el gobierno a varios primeros ministros. Su majlis, que así se llama el parlamento, ha sido dominada a veces, por lo menos en una ocasión, por grupos que se consideran opuestos a los ayatolas o mulás, es decir, los líderes religiosos chiitas, que controlan uno de los órganos, si no es que el más importante de los órganos del sistema constitucional, el juez supremo, el Vilayati Faqih, que es una especie de tribunal supremo unipersonal. Hasta hoy, solo 2 personas han ocupado ese cargo, desde 1979 que triunfó la revolución. El ayatolá Khomeini, del 79 al 89, y el ayatolá Jamenei, del 89 hasta nuestros días. No los confundamos, aunque se parezcan los nombres. Les comento un detalle relevante acerca de la institucionalidad de esa extraña República de Irán. En uno de los últimos pleitos constitucionales que resolvió Khomeini, el ayatolá fundador, se enfrentaban por una parte el primer ministro emanado de la Majlis o Parlamento, que se apellidaba Rafsanjani, si mal no me acuerdo, y un poderoso ayatolá, Jamenei, el que luego va a ser juez supremo, el segundo. La disputa era, ¿qué autoridad es superior? ¿La laica, el gobierno nacido del Parlamento, o la autoridad religiosa nacida del Consejo de Jueces, ayatolas y mulás? La fatwa o resolución del fundador de la República Islámica de Irán le dio la razón al líder laico, Rafsanjani, y no al religioso, Jamenei. El argumento
fue interesante. Dijo Jomeini, cuando la República Islámica se funda, es imperativo seguir la guía directa de los religiosos. Pero una vez que la República está instituida, es prudente que sean las autoridades laicas, es decir, seculares, las que administren los asuntos políticos. El vaivén entre líderes laicos y religiosos en Irán, por supuesto, ha continuado. Y a veces se pelean muy feo. Pero la institucionalidad de la República parece, en principio, mucho más densa, compleja, que la que tuvieron las repúblicas nacionalistas árabes del Ba'ath en Siria, en Irak o en Egipto, o la Jamarijilla de Libia. Y mientras más denso, digo yo, es un Estado constitucional, más difícil es derrocarlo desde dentro o destruirlo desde fuera. Por no hablar de la imposibilidad de crear desde fuera un nuevo régimen estable, como demuestra el caso de Irak, el de Libia y el de Siria. Buenas noches, buenos días, buenas tardes y salud y república.